Bienvenidos a Desobedientes, conversaciones sobre navegación, libertad, aventura y las decisiones que nos convierten en quienes somos. Largo el trabajo, largo la facultad y me fui a vivir una carpa al lado del barco. Todo lo que vos ves acá lo construí con mis manos. También te definís como capitalista y anticonsumista. ¿Cómo entendés o cómo te gustaría describir esa dicotomía? Ese día yo estuve al borde constantemente durante más de 5 horas, al borde de no contarla. Bueno, bienvenidos a este ciclo de conversaciones, en esta oportunidad en San Miguel del Monte con Pablo Lafalle. ¿Lafalle está bien dicho? Sí, Lafalle. Bien. Que nos invitó a su casa, tuvo la gentileza enorme de permitirnos venir hasta acá. Pablo, para quienes no lo conocen, igual es una personalidad bastante conocida, mucha gente te conoce, Pablo. Eso creo, o eso dice. Yo cuando empecé a comentar a mis amigos que venía a conocerte, todo el mundo te conocía, a pesar de no haberles comentado antes. Y bueno, para quienes no lo conocen de todos modos, sos navegante, sos restaurador, sos padre de familia y muchas cosas más que ahora me gustaría que vos también me cuentes. Muchas cosas más que por ahí van a salir entre líneas. Seguro que sí. De todos modos, padre de familia creo que es un ordenador, ¿no? De todas las cosas que mencioné. Sí, te baja a tierra en unos cuantos aspectos y es una experiencia única, ¿no? Y también te hace proyectar y estar un poco más crítico de muchas cosas del sistema que no quiero para mis hijos. Y muchas otras que sí, como todo, tiene bueno y malo, ¿no? Seguro. Pero... Bueno, a que me cuentes un poco más de eso vinimos, que le cuentes también a la audiencia, porque primero arrancaste, o te conocí a través del Favonius, claro, porque se te cruzó un dragón en la vida, un velero dragón, una clase de dragón de 1920, que compraste para restaurarlo, compraste abandonado, y ese es un punto también que tenemos en común de... Sí, yo la náutica la empecé desde muy chico con mi abuelo, también con mi papá. Pero la verdad que nunca la pude disfrutar, era ir y estar en la hamaca o ir a estar en un varadero, o sea, eso de navegar no. Y lo único que navegué fue de chico en un curso de timonel que hacía junto con los grandes, me metieron ahí. Y un día surgió la oportunidad de comprar el barco en un valor simbólico porque si no lo iban a descartar, lo iban a reducir, que era lo que yo podía pagar en ese momento. Tenía 19 años y también yo lo estaba necesitando porque estaba viviendo en la casa de mi vieja, en un departamento donde casi no podía hacer nada con las manos, entonces era como mi cable a tierra, salir de la rutina del trabajo, de la facultad y llegar el fin de semana y meterme en el barco. Y bueno, eso me llevó en un momento a decir, largo el trabajo, largo la facultad y me dedico a lo que es mi sueño, que es lo que me gusta. Y me fui a vivir una carpa al lado del barco. Y así lo terminé y ahora lo estoy navegando. Vi alguna foto de eso. Hermosa experiencia. Sí. Fue una de las experiencias más importantes, una de las que más me marcó. Y sentís que, bueno, en algún momento también mencionaste que fue un momento bisagra en tu vida, que de alguna forma transformó tu manera de entender la vida y la relación con las cosas, el hecho de restaurar, de volver a la vida un velero que estaba destinado al abandono, estaba destinado a morir. ¿Cómo sentís que te transformó esa experiencia de restaurar un barco? Había muchas cosas que me estaban llamando la atención del barco. O sea, una era que lo podía comprar porque era la plata que tenía. La otra era que tenía unas líneas que me habían enamorado que yo no las veía, ya no se veían más en los barcos, o no se ven en los barcos actuales. O sea, y después el hecho de revivirlo, porque yo sabía que si no lo hacía el barco iba a morir. O sea, a mí realmente un hombre navegante muy criticado en la náutica, pero un tipo que tenía un corazón de oro, me lo vendió en un valor simbólico más barato incluso de que si él lo desarmaba y lo vendía en pedazos. O sea, me dijo, yo no te lo voy a regalar, me dice.
pero si yo ese barco lo desarmo, le saco más plata. Pero el barco va a vivir, me dice, o por lo menos tengo la esperanza de que viva. Y bueno, esa fue la situación. Y al restaurarlo, al meterle tanto esfuerzo, porque yo muchas cosas las aprendí sobre la marcha. Yo de carpintería naval fue lo que vi, hacía al pasar de chico, cuando tenía 10 años en el barco de mi papá. Nunca había hecho nada, o sea, sí, cortar madera, atornillar, pero cuando me decís, che, hay que curvar esto, hacer una vareta, cortar un planero así, curvar la quilla, hacer el alefriz, un rumbo, que no tenga luz entre medio de uno y otro, ya no era lo mismo. Seguro. Entonces fue todo ensayo y error, y hubo un momento donde empezás a conectar con lo que estás haciendo y empezás a meterle tanto amor que es como que toma vida, ya no es lo mismo. Y bueno, yo sentí que salvé el barco. Y el barco en ese momento me salvó a mí de situaciones de la vida, ¿no? Te dejo respirar un poco. Y me siento muy identificado con lo que compartís también. Sin dudas tienen alma, no lo puedo negar. ¿Qué sentís que te diría hoy el Favonius a vos? Que siga haciendo lo mismo que hice con él con otras cosas. Y de hecho lo seguí haciendo. Todo lo que vos ves acá lo construí con mis manos. Todo, el galpón, el taller, la empresa, la moto, no sé, 1000 cosas. O sea, yo acá, de pasito, paso a paso, un tornillito hoy, una madera, todo fue hecho acá. Eso te genera un vínculo y también las cosas tienen un tiempo. O sea, si de repente de un momento para el otro tengo un galpón o tengo una casa, me encuentro que por ahí no es lo que quería, pero en el proceso de hacerlo vas, che, esto no es lo que quiero, y tenés tiempo de recular. Así que eso en lo que es, por ejemplo, hacer mi empresa en un momento donde hacer una empresa de productos náuticos era muy criticado, dice, no vas a llegar a ningún lado porque necesitas una espalda gigante. Yo lo hice a pura pasión y sin publicidad. Y a medida que la empresa iba creciendo y la clientela iba creciendo, me iba diciendo, esto está bien, esto está mal. Y bueno, hoy es mi sustento también. Seguro, y el de tu familia. De mi familia. ¿Y eso también te lo acercó el dragón, te lo acercó el También, Favonius? sí. El barco me llevó, yo siempre quise tener una empresa. He fabricado motores para bicicletas, fabriqué también. Y en el momento que me puse con el barco dije, bueno, no, voy a fabricar productos náuticos. Y equipé, primero para equipar mi barco, y luego cuando empecé a ver que me funcionaban bien, y a la gente le gustaba, lo empecé a vender. Buenísimo. Una forma de también construir una identidad y un trabajo a partir de la pasión. Tal cual, o sea, yo hoy me llama una persona que quiere un botoncito y por ahí estamos 2 horas charlando de cualquier cosa, o sea, la venta es lo de menos. Claro. Agradecidos también, pero claro. Sí, porque, o sea, hablamos el mismo idioma, o sea, seguro. Estamos... así que bueno. Me encanta. El trabajo, y decías que siempre soñaste con tener una empresa, también te definís como capitalista y anticonsumista. Uh-huh. ¿Cómo entendés o cómo te gustaría describir esa dicotomía? A mi modo de ver, todos somos capitalistas, pero no todos somos consumistas. O sea, a ver, somos todos capitalistas porque desde que hacemos una inversión y compramos esta tasa, conservamos el capital. Pero hay una gran diferencia entre ser un consumista. O sea, si vos ponele que no tenés para comer, o tenés lo justito para hoy,
Decís, che, me compro una pizza o me compro un paquete de semillas y lo planto y no voy a comer hoy ni mañana, pero dentro de 2 meses por ahí tengo unos rabanitos, unos zapallos. ¿Cuál es la inversión que te hace un consumista o un capitalista? En las dos formas estás consumiendo, pero en una es consumir y derrocharlo sin pensar en un futuro, y en la otra es conservar ese capital para un mejor rinde a futuro. En esa dualidad estoy yo, y no tiene, y como todo es relativo, o sea, vos decís, che, tengo un Rolex de oro, ¿sos un consumista? No, porque si a vos te da el cuero para tener ese Rolex de oro, siempre y cuando tu familia esté viviendo bien, sin pasar ninguna necesidad, y te da, y hacelo, no te va a ser un consumista. Pero si vos no tenés para llevar a tus hijos a la escuela, para vestirlos, si te la gastás en un Rolex de oro, y bueno, sos un consumista. Esa es el auto cada 2 años, o cambiás las zapatillas cada 2 meses. Claro, o sea, siempre y cuando ese gasto te genere un rendimiento a futuro, es una buena inversión, es un capital. Ahora, si lo usás, si haces, no, yo voy a cambiar el auto porque quiero tener el último numerito de patente y que crean los demás que soy un tipo exitoso, y bueno, sos un consumista. El mercado te está consumiendo. Seguro. Esa es mi forma de ver. Ojo, pueden haber... Esto genera un montón de discusiones. Seguro. Yo tengo este estilo de vida porque la verdad disfruto de los fierros viejos. Creo en la tecnología que se usaba en aquella época como un capitalismo puro, donde las cosas se hacían para durar. De hecho, mis autos, el más nuevo que tengo es esa Renault Fuego del año 89, pero todo el resto ya movieron 3 familias en toda su vida y siguen sirviendo. Entonces, más allá de la nobleza de los materiales con los que está hecho, están hechos con otro criterio, y eso es lo que me atrae de los fierros viejos. Sí, en la modernidad, en la actualidad, la gran diferencia con los fierros viejos me parece como las cosas son cajas negras que no permiten al usuario ser también quien repare, quien meta mano, quien entienda cómo funcionan las cosas, porque cuanto más entendemos, quizás menos... Más independiente, cuanto menos entendés, más dependiente de un sistema sos. Bueno, esa es la otra parte. Yo he tenido auto nuevo, no es que lo digo desde el resentimiento de que no puedo llegar, sí, podría, no tengo ningún problema por eso. Pero el día que tuve que cambiarle la correa de distribución, levanto el capó y tengo que sacar el motor, tengo que comprar un montón de herramientas especiales solamente para este modelo que no me sirven para otra cosa, para cambiar una correa de distribución. Cuando cualquier otro de los autos que a mí me gustan, no. Cerró el capó, le puso el tachito arriba y dije, chao, andate. No, esto no es para mí. A mí me gusta lo que yo puedo salir y lo puedo resolver con lo que hay. ¿Hay un vínculo con la libertad ahí o no? Pero totalmente, o sea, vos te cargas una herramienta, una cajita de herramientas genéricas, universales, y estos fierros están diseñados para arreglarse con eso. Entonces, de última, no sé si tendrá que sacar el motor, bueno, pero te lo colgás de un aparejo de un árbol, que me llevo aparejo también. Chiquito, ¿no? Claro. Alguno podría decir que esto es parte de una nostalgia también por las cosas antiguas, pero creo que probablemente compartamos la forma de verlo en que en realidad hay un aprendizaje sobre las cosas antiguas que deberíamos traer para el futuro. A veces vos hablás con alguien que tiene coches viejos, barcos viejos, cosas que se pueden arreglar normalmente, y uno creería que lo hacen por una cuestión de practicidad también o porque te falta la guita para comprar el nuevo. Pero hay otra cosa que va más desde el corazón. Vos cuando te pones a arreglar algo y tenés las posibilidades de hacerlo porque es fácil hacerlo, estás aprendiendo. Y el día de mañana vas un poquito más. Y ese fierro viejo lo empezás a ver como un maestro. Mucha gente aprendió a soldar solamente porque quería arreglarse su auto. O su barco. O su barco. Y hoy es herrero, carpintero, fabricante de productos náuticos. Seguro. Y bueno, volviendo a la libertad, ¿no? A la capacidad de resolver
y de ser independiente, no como un acto de ego, sino al contrario, de libertad, un acto de fe en lo que uno puede hacer, también en una construcción comunitaria, porque sos una persona que también comunica, sos una persona que muestra lo que hace y seguramente lo haces con un propósito. Sí. Mi mensaje siempre se ve entre líneas. Yo no me gusta andar diciéndolo de una, prefiero que se vea. Seguro. Y eso es lo que mucha gente no entiende por qué me sigue, pero me sigue. Y entre esas líneas, bueno, no lo puedo decir, pero se ve mucho de lo que estamos hablando. Seguro que sí. O sea, el agarrar chatarra y reconstruir y construir una moto en base a chatarra, imaginándola, estamos en un escenario apocalíptico donde no hay recursos y hay que hacerla con lo que hay. Y la terminamos haciendo en familia y termina funcionando. Eso es un mensaje y una crítica a la actualidad. O sea, si imaginamos que en un escenario tan distópico como ese, donde no hay recursos, y tenés que de la basura hacer una motocicleta y funciona, y a través de eso unís a una familia para lograr un objetivo, ¿cuál es el verdadero momento distópico? ¿El de la escasez o el de la abundancia de recursos ilimitados que tenemos ahora, que están todos separados? Estamos todos disgregados. Bueno, esa es una de las tantas críticas que hay en esa obra, que alguno lo puede disfrutar como una moto y otros no. O sea, yo lo hago desde todo punto de vista. Me encantan las motos y bueno, me encanta crear, ¿no? Y crear con tu familia también, porque lo haces con tus hijos, lo haces con Lila, que tiene edad también de meter mano, y ¿sentís que eso también, ella te enseña algo a vos en ese proceso de estar juntos haciendo algo? Sí, todo el tiempo estamos aprendiendo uno del otro. O sea, el establo donde ella tiene sus caballos lo hicimos juntos también, y yo de caballos, ella tiene pasión por eso, y a la vez aprende de fierros, que le gusta pero no tiene pasión, pero compartimos tiempos. O sea, a ver, por ejemplo, con mi viejo yo tuve una relación muy complicada. Y los mejores momentos, o los que más recuerdo, era cuando estábamos tirados en una ruta perdida con un auto que era una basura, que no servía para nada, tratando de arreglar. Y de reírse de nuestras desgracias y aciertos. Y salir adelante, porque salíamos siempre adelante, como sea, pero salíamos adelante, o pidiendo alguna ayuda o un repuesto que encontrábamos, o se quedó sin agua y sacando agua de una zanja en el medio de la ruta. O sea, salíamos, y eso me dio una experiencia de que resolviendo problemas que a veces parece no tienen solución, te terminan uniendo con... incluso seguro. Con un padre con una relación muy conflictiva. Seguro. Y en base a eso también alguna vez te escuché decir como que decidiste crear tu empresa, renunciar a los trabajos que tenías, que no te faltaban y que estabas bastante involucrado también, en función de tener tiempo para construir una familia, para dedicárselo a tu familia. Te viniste a vivir al campo con ese propósito, y esa búsqueda de libertad como para tener tiempo con la familia como ordenador de lo que haces, es donde a mí me hace también un poco más de empatizar con el proyecto, con tu forma de ver la vida y de ver el mundo, porque siento que también constantemente nos falta un ordenador, algo que nos centre en lo que hacemos, y vivimos persiguiendo zanahorias ajenas, como por ejemplo el consumismo, por ejemplo el tener y poseer cada vez más cosas, o alimentar el ego con las redes. A ver, yo no soy un tipo religioso, pero sí creo profundamente en la fe. Pero no quiero hablar de la fe como en general le dice la fe en Dios, sí, pero en la fe en uno, en que los sueños se pueden cumplir. Y
Lo primero era poder independizarme y empezar a trabajar por mi cuenta para poder administrar mi tiempo. Porque muchas cosas de las que hago serían muy difíciles si yo tuviese un trabajo en relación de dependencia. Claro. Ese fue un paso muy difícil, pero fue el primero para poder construir muchas de las cosas que he logrado hoy, que por ahí para algunos es muy poco y para otros puede ser mucho. Eso es relativo. Yo estoy contento con lo que logré. A eso te iba a preguntar, dentro de tu entendimiento sobre el éxito o la riqueza, ¿te sentís un hombre rico? ¿Te sentís exitoso, afortunado? Me siento que mis sueños se cumplen y eso es lo mejor que puede pasar. Obviamente cada día voy teniendo sueños diferentes y son nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, sí, pero se van a cumplir, tengo la fe que se van a cumplir, dándole con todo, uno llega. A veces te cruzas con un montón de problemas para llegar, pero en sí no son problemas, son enseñanzas, porque son cambios de dirección. Che, el camino que era recto para allá, directo, me encontré una piedra, bueno, desvíate porque por algo es y te encontrás con algo mejor. Se me ha pasado, no sé, un montón de veces diseñando algo, che, y no se puede fabricar y probando a ver cómo puedo hacer, resultó mejor. Sí, a veces has compartido algunas de esas historias en las que tuviste que dar un paso atrás porque la circunstancia te lo imponía. Una que me acuerdo es cuando diseñaste un motor 2 tiempos náutico, te entraron las importaciones. Sin embargo, encontraste el camino hacia FIMEC y hoy es el sustento de tu familia. ¿Cómo entendés también que en la vida estos aprendizajes nos permiten crecer y llegar a cumplir un sueño sin desviarnos o sin que eso se convierta en un obstáculo imposible de franquear? ¿Qué hay que tener? ¿Hay que tener solamente obstinación? ¿O qué rol juega, por ejemplo, las habilidades que uno va desarrollando también para creerse que puede superarlos, para hacer el intento de superar los obstáculos? Cuando uno sigue lo que le apasiona, todo se va dando mágicamente. O mágicamente. Yo, por ejemplo, vivo en un motorhome. Y en un momento me di cuenta que era el sueño de chico que tenía. Viajar en un motorhome, vivir en un motorhome. Y a mí cuestiones de necesidades de la vida me llevaron a eso, porque alquilaba un campo con una casa muy lindo, pero no era mío. Yo no le podía decir a mi hija, pintar la pared de tu cuarto, claro, hacé lo que quieras. Y no podía sentir la libertad de plantar un árbol y verlo crecer. O sea, y siempre estar con miedo a, si no puedo seguir pagando el alquiler. Entonces eso me llevó a ir comprando de a poquito este terreno donde estamos ahora, pero no me daba para construir una casa. Entre la cuota del alquiler, la cuota del terreno, que los gastos de todos los días, no llegaba, no podía. Entonces dije, ¿y si compro un colectivo, lo armo acá donde estamos viviendo, que alquilo, y cuando lo termino nos vamos a vivir al bondi ese en el terreno, empiezo la obra con lo que me ahorro de alquiler? Y en el momento que estábamos viviendo en el colectivo dije, pero si esto es lo que quise toda la vida. Mirá cómo la necesidad me llevó a cumplir un sueño. El de tener mi casa, el de viajar en el motorhome. Y así, la cosa es tirarse a la pileta, aunque parezca imposible tirarse, porque se hace camino al andar. Seguro que sí. A lo que voy es, nosotros, por ejemplo, también mucha gente que ve cómo vivimos, que vivimos en un barco en proceso de restauración, donde de repente, no sé, nos falta la aislación del camarote donde dormimos, se nos condensa la humedad y nos llueve a veces mientras estamos descansando. Muchas veces el camino hacia el sueño tiene momentos que uno dice, o los que lo ven de afuera dicen, estos chicos, ¿qué están haciendo? Están sufriendo. Vayan a conseguirse una casa de dormir y restauran el barco. Pero bueno, de repente no tenemos otra manera de hacerlo. No podemos alquilar mientras vivimos ahí y hacemos nuestro sueño y cumplimos lo que hacemos. Y también no nos animaríamos a hacerlo si no hubieran ciertas capacidades y
conocimientos que fuimos desarrollando con el tiempo, y muchos de ellos son conocimientos que vos comunicás y mostrás, pero que están perdidos prácticamente para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo hacemos para volverlos a poner de moda, para volverlos a poner en boca de todos? Porque en el fondo las capacidades de hacer con las manos a veces son mucho más importantes que las capacidades de aprender a hacer cosas de otras maneras, porque nos enseñan mucho más y no están de moda, no están en boca de todos. Y es una lucha contra el sistema, un sistema que nos lleva a la comodidad, a que todo está a un clic. Y en esa comodidad se van perdiendo la voluntad de ponerse a construir algo. ¿Para qué me voy a poner con eso si voy y lo compro hecho? Y bueno, pero hay que empezar a cuestionar un poco si esa comodidad es sana. Porque es muy diferente estar cómodo a estar a gusto. Vos podés estar muy cómodo en el nuevo auto que te compraste, pero la verdad ves a un clásico pasar al costado y te morís por estar en ese. Entonces es una lucha constante contra las tentaciones del sistema. Es uno de los motivos por los cuales yo me vine a vivir acá cuando nació mi hija, porque dije, me va a ser muy difícil educarla con la libertad que yo quiero en un lugar tan limitado en todos aspectos. Entonces, bueno, eso, el vivir acá en el medio del campo me ayudó mucho. ¿Qué recomendarías a alguien que tenga la misma iniciativa? Porque seguramente no todo el mundo se anime, ¿no? Bueno, yo la verdad no me animé. Están haciendo un quilombo los caballos. Yo no me animé, no es que dije tengo la seguridad, me voy a vivir al campo ya. Tenía muchos sueños también de que, y si me voy a vivir al barco, a una isla, bueno, cuando tuve familia, vivir en el barco, por lo menos en mi barco, no iba a poder ser. Es muy chiquito, ¿no? Yo no tenía la seguridad, nos vamos a vivir al campo y todo va a ser de 10. Tenía un taller en Avellaneda, en Villa Domínico, donde pagaba un alquiler muy barato, con una buena ubicación, todo cerca de mis proveedores, cerca de los clientes. Dije, venirme al campo hace casi 15 años cuando no tenía ni internet acá. O sea, no tenía el teléfono fijo en ese momento en el taller, yo me comunicaba con línea fija. O sea, digo, ¿qué van a decir los clientes si llaman a un celular? Qué falta de seriedad. Pero nada, mi hija tenía 4 meses y yo no estaba sintiendo que iba a poder criarla como soñaba. Y me tiré a la pileta, dije, con mucho miedo, y perdí muchos clientes, se me complicaba muchísimo con los proveedores, viajar, porque por ahí me faltaba una pavada, o sea, temas de logística, de poder administrar mejor la empresa. Hoy ya no tengo esos quilombos, porque ya lo tengo más organizado. Pero fue un momento muy difícil, pero nada, dije, es por mi hija, ya está. Y cuando estuve acá me di cuenta que era el sueño que tenía de chico, vivir en el campo. Me acuerdo cuando iba al campo de mi abuela y yo miraba la chatarrería, miraba las cosas que se podían hacer, decía, yo quiero vivir en el campo. Y pasaron los años y ese sueño lo olvidé. Lo olvidé en la vorágine del trabajo, de la facultad, de todo eso que... Imposiciones, ¿no? Sí. De chico me decían, ¿qué vas a ir a hacer ahí en el campo? ¿Tiene sentido? Y nada, los sueños de que uno tiene de chicos al final son los más genuinos. ¿Y cómo hacemos para recuperar? Porque hay algo también de ser grande y seguir jugando, ¿no? Porque tenés un hermoso lugar donde jugar acá con tus juguetes grandes, sin ser peyorativos, sin desmerecerlos, todo lo contrario, valorándolos y recuperándolo como algo valioso de poder seguir haciendo siendo un adulto. ¿Por qué sentís que las personas ya no tienen la iniciativa por jugar, por crecer?
por entender las cosas y meter mano y construir. Siento que sí las tienen. Tienen la iniciativa. El problema es que muchas veces no se animan. ¿No se animan o estamos de alguna forma anestesiados por el bombardeo de cosas? Bueno, sí. Tenemos? No se animan porque lo ven mucho más difícil lo que es por ese bombardeo de decir, che, pero si todo lo tengo en clic, miro un videito y se me pasa y ya está. No, pero ¿querés eso? Andá y hacelo. Pero y no sé, y si no me sale, y metete. Y sí, no hay otra forma. Es tirarse a la pileta y nadar. Igual hay algo entre una doble función, como en la mayoría de las cosas, en la que, por ejemplo, podemos comunicar y usamos internet y usamos las redes sociales para construir comunidad y mostrar cosas que nos parecen valiosas, pero al mismo tiempo, ¿cómo convivís con esa doble función de las redes sociales que adormece, que anestesia, que nos mantiene a veces en un trance de instantaneidad vacía? ¿Qué uso le das vos? ¿Qué uso le das a tus hijos? Prácticamente cuando uso las redes es cuando subo el contenido. Por ahí suene muy egoísta, pero trato de no engancharme porque también siento que a veces me engancho y se van muchas horas. Seguro. Entonces las uso para subir contenido y que a alguien le guste, se distraiga un poco y le dé ganas de soñar en que se puede hacer. ¿Sos consciente que inspirás un montón de gente? Sí, me lo dicen, me llegan muchos mensajes. Una que otra vez lo publico, pero trato de respetar la privacidad del que me manda el mensaje. Claro. Pero me llegan muchas veces desde me hiciste pensar que se me está pasando el tiempo y no se lo dedico a mis hijos que se están haciendo grandes, o me hiciste soñar en arreglar esa motito que tenía tirada en el fondo de casa, o me hiciste pensar en independizarme y tener mi tiempo. Ese tipo de mensajes me llegan siempre y eso es lo que a mí me llena de las redes. Y soy consciente que es el sistema del enemigo, pero a veces para llegar a los amigos tenemos que usar ese sistema, o sea, es... Sí, seguro. Es como... Bueno, es como todo. Seguro que sí. ¿El enemigo es para vos alguien intangible o es más bien una organización o es más bien una forma de ver el mundo? ¿Es algo... ¿Cómo lo podés definir si te animás? Hablemos del enemigo, hay que hablar del enemigo. Es que esa es una de las partes que están entre líneas en tu contenido. En mi contenido está entre líneas y es algo que tiene que ver cada uno. Yo creo que cuando uno dice directamente es esto, puede pecar de soberbio también. O sea, yo digo, a pesar de que todos dicen que todo está tan mal, yo puedo. Y si yo puedo, otro también puede. Entonces que cada uno empiece a ver cuál es el enemigo. Yo lo tengo claro quién es. Pero no quiero decirlo. Está bien. Directamente. Porque entendés que es uno para cada uno. No todos somos iguales. Por ahí lo que para mí es el enemigo, para otro es el amigo. Yo por lo menos el saber quién es el enemigo para mí es lo que me hace saber cómo moverme para lograr lo que yo sueño. Uh-huh. Y a mí me funciona, a otro por ahí puede ser peor. Sí. O sea... lo que a unos les funciona, a otros no. Seguro. Yo iba pensando justamente en mí un poco, ¿no? Como también en los desafíos y en las cosas que uno va sorteando en la vida, buscando, persiguiendo los sueños propios, en mi caso también en pareja y con mi familia, construyéndola. Mi enemigo es la conformidad, es la comodidad, como vos hoy decías también. Sin embargo, en la conformidad, como concepto, creo que
hay algo importante para alcanzar la felicidad, porque si uno es un inconformista, es una forma también de psicosis en la que nunca termina de encontrar un lugar donde se sienta bien. ¿Vos pensás que hay también algo de eso en la búsqueda de cada uno, en dónde encontrar, hasta dónde acumular lo que necesita, hasta dónde conseguir medios, para qué, cómo discernir qué es lo que realmente necesito para alcanzar libremente, usando mi libertad, la felicidad? Bueno, una vez me dijo una persona, mira, crecer es muy difícil, pero saber hasta dónde crecer es más difícil. Yo, en todos estos años que voy caminando por la vida, veo mucha gente que está llegando cerca de su final, con un montón de cosas que soñó y que por ahí no pudo concretar, y fue acumulando un montón de otras que le fueron chupando la vida. O sea, lo material está muy bueno, es muy lindo, pero también te saca vida. O sea, a mí me encantan los fierros, me encantan los autos, pero si yo tuviese el triple de los vehículos que tengo, el triple de proyectos, me estaría dedicando todo el tiempo a eso, no se lo dedicaría a mi familia, y por ahí un día tengo 80 años y, che, ¿y qué concreté? Entonces es muy difícil ese balance entre ir tomando proyectos, concretándolos y seguir viviendo y compartiendo con los seres queridos. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, sí, porque hay tentaciones que son por pasiones de uno. O sea, yo por mí estaría armando un montón de fierros, pero digo, che, si voy a ocupar todo el taller, después no puedo trabajar, no tengo tiempo para nada. Seguro. Es una trampa, ¿no? También estar necesitando recursos para poder que la familia tenga un buen pasar, para que uno pueda hacer la vida que uno quiere llevar, pero al mismo tiempo esos recursos nos quitan el tiempo, conseguir esos recursos nos quitan el tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, para que la familia tenga nuestra vida también en conjunto. Bueno, ahí una de las formas que encontré como para decir, che, puedo hacer esto que me gusta, pero no quiero perder tiempo con mi familia, es incluirlos en los proyectos. Entonces estamos compartiendo, estamos creando algo, y en esa creación tenemos experiencias tan variadas que nos nutren constantemente. Y después la satisfacción de haberlo logrado juntos, y por ahí ir a una exposición, a un encuentro, y estar todos juntos mostrando lo que hicimos. Esa es una satisfacción enorme, que es mucho mayor que si lo hubiese hecho solo. Seguro. Entonces es mucha la ganancia. El tiempo compartido, la capitalización de lograr concretar un proyecto, y luego el disfrutarlo. Incluir a la familia en los proyectos. ¿Qué proyectos a futuro tienen? Empezá por alguno. Bueno, vamos a hacer la evolución de la Brutal. La Brutal tiene un nombre particular, esta moto, porque está orientada en un escenario post-apocalíptico ficticio, donde no había recursos y había que hacerlo con basura. Bueno, el siguiente escenario es una sociedad ya más armada, donde hay más recursos. Entonces, esta moto que vamos a hacer también con cosas recuperadas de una posguerra, va a tener detalles más estéticos que no son tan funcionales, como pintura y pavadas. Esa es la siguiente. Pero en el medio tengo que arreglar un barco. Bueno, ¿tenés otro dragón acá en tu casa? Tengo otro dragón, sí. La idea de tener 2 barcos es, como vivo tan lejos del club, estoy a 130 kilómetros, sacar mi barco allá y arreglarlo en el club me es mucho gasto de tiempo, ir y venir. Seguro. De plata, de todo. Y se me hace muy larga la reparación tenerlo allá. Entonces tuve la oportunidad de recuperar otro barco que también se estaba perdiendo, igual. Entonces arreglo y cuando lo termino lo llevo al club y hago el enroque. Ahí va, espectacular. Entonces trabajo en casa, no gasto en varadero,
trabajo en cada ratito libre que tengo y recupero otro barco más. Después de 25 años seguimos con otro. Estás recuperando la clase Dragón Argentina. Espectacular. Sí. ¿Y qué rol tiene hoy este proyecto en tu vida? ¿Le vas a dar centralidad o estás un poco también No, todas las cosas? le tengo que dar centralidad por una cuestión de que el otro barco lo tengo que sacar porque necesita mantenimiento. El Favonius. Sí. ¿Cada 2 años lo sacás? A veces cada más. Pero, a ver, un barco que de madera, que hace ya 26 años que lo tengo, que lo reconstruí completo, es como que la conexión que tengo ya sé, che, acá está jodido, y Sí. voy y está jodido ahí. Sí. Entiendo. Entonces, ponele que se me puede estar pasando algo, pero yo sé que el barco tira un tiempo más o no, entonces, nada, pero tampoco puedo abusar de eso, los tengo que reparar. Tengo que sacar, hacer mantenimiento, pintura, alguna que otra madera podrida. Hay algo en la madera, ¿no? En cómo navega, en cómo nos da la oportunidad también de meter mano constantemente, que no nos da la fibra, que no nos dan otros materiales. Bueno, la chapa tiene algo en común, pero la Sí. madera, al haber sido antes árboles, haber sido algo vivo. Sí, esa es una teoría bastante pintoresca de por qué sentimos que los barcos de madera, o los barcos tienen alma, ¿no? Los de madera, pero yo creo que va un poco más allá de eso. Yo creo que uno le puede dar vida a cualquier cosa, depende del amor que uno le ponga. O sea, vos sos un artesano de la cerámica, y por ahí hay una pieza que le dedicaste muchas horas, mucho trabajo, mucho diseño, mucho amor, y por ahí vos lo sentís que tiene un alma. Yo creo que va más allá del material. A mí particularmente me gustan los barcos de madera. O sea, no me llaman los de fibra, pero bueno, hay mucha gente que su barco de fibra Tiene alma también. es su vida. O sea, le podés tocar hacer cualquier cosa, pero no le vayas a tocar el barco. Sí. Pero bueno, De alguna forma la vida nace del amor que uno pone, ¿no? sí, o sea, a mí me pasó, por ejemplo, con la Brutal, esta moto que armamos de chatarra, se me dio la oportunidad con un grupo de entusiastas de la vieja escuela ir hasta Olavarría por tierra, que eran 170 kilómetros. Y la verdad que, bueno, todo muy lindo, la moto hecha con chatarra, pero tiene que andar para llegar a 170 kilómetros en un día por tierra. Y yo tenía la fe que iba a llegar. Eso fue lo más importante. Para mí fue como una prueba de fe el haber llegado. Yo llegué llorando porque llegué con 1000 problemas, porque se largó a llover, barro, caídas. En un momento yo sentí que empecé a conectar con la moto y me sentía parte de ella. Y no me caí más y empezó todo a fluir de otra forma. Y cuando llegué, después de 8 horas de travesía, bajo la lluvia, con el motor fallando, de los 2 cilindros le quedó andando uno solo, que la cadena que se salió un perno iba casi cortándose, llegué llorando y dije, wow, tiene alma. No sé si antes lo tenía, ahora ya lo tiene. Estás seguro que tiene. Qué linda experiencia. Esto fue hace poquito. Hace 2 semanas. Todavía me estoy recuperando. ¿Castigó mucho el cuerpo? Y sí, imagínate, sin suspensión, sin nada, o sea, arranque a manija, llovía y el motor se mojó todo el sistema eléctrico, claro. Porque claro, no es un motor preparado para eso, un motor estacionario está bajo techo. Y darle a manija fue terrible, 4 veces se paró porque se mojó mucho y darle, y me decían, che, la cargamos en la camioneta, ya está. No, va a arrancar. Y bueno, y arrancó, en un momento arrancó. Seguro.
Hay algo de esa obstinación también que permite llegar, ¿no?, a los proyectos, porque de otra manera si elegimos siempre el camino fácil, las cosas no terminan sucediendo. Sí. Sí. A veces en eso tengo también una historia. A veces dicen, no, por el camino fácil no es el correcto a veces es el difícil. No sé, ¿no? Es el que tenga corazón. A ver, siempre uno lo relaciona con el camino fácil de hacer las cosas por izquierda, ¿no? Hacer las cosas mal. No, sin llegar a eso. Claro. Pero podemos complicárnoslas sin sentido o complicárnoslas aprendiendo, ¿no? O sea, son muchos los caminos y no siempre el súper difícil es que es el correcto. Y o sea, es seguir el corazón, seguir lo que a uno le gusta. Después lo demás se va a ir dando. Es un tema que constantemente trato con mi hija. Ella tiene pasión por los caballos. Agarra un caballo, lo mira, lo acaricia, lo acuesta y se le sube encima. Eso no es algo que pueda hacer cualquier persona. O sea, tenés que tener mucha pasión. Sí. Y digo, dedicate vamos a meter todos los recursos para que vos puedas vivir de esto. Lo demás lo podés aprender. Hay cosas básicas, ¿no?, que podés aprender en el camino, pero estar tantas horas en una escuela para cumplir con un sistema y cuando te pregunto qué aprendiste es como, no sé. Digo, qué desperdicio. Si te dedicas a lo que te apasiona, que eso es lo que te va a dar de comer. ¿Ella va a la escuela acá? Sí. ¿En una escuela técnica? En una escuela técnica, sí, que le absorbe mucho día. Todo el día. Todo el día y bueno, estamos en esa disyuntiva de patear todo, bueno, a ver hasta dónde aguantamos. Ahí está. ¿Y terminarían la escuela en el hogar, a distancia, o harían algo? Lo dejé en sus manos. Ok, bien, sí es grande. Dice, yo te apoyo en tu decisión, le dije. Haz lo que vos quieras. Tu decisión. Eso sí, si vas a dejar la escuela y te vas a dedicar a los caballos, mínimo redacción. Porque si vas a trabajar de esto, después tenés que poder comunicar lo que vas a hacer. Por supuesto. Si no tenés redacción, podés criar el mejor caballo de salto, de polo, lo que sea, pero no lo sabes vender, es un desperdicio. Lo vas a vender por 2 pesos, no te va a rendir. Comprensión de textos. Es algo que vas a tener que aprender de forma autodidacta, porque mucho de la gente que sabe de esto no está más. Y los que saben por ahí no te lo van a transmitir. Vas a tener que leer libros viejísimos. Eso es base. De eso no vas a zafar. Te voy a sacar chispas. Y después lo que necesites para estudiar lo que te gusta, te voy a apoyar en eso. Vas a seguir siendo parte de eso, seguro. Sí. Pero tiene que ser su decisión, no la mía. Haciendo la parte también de los proyectos familiares y compartiendo con ella, ¿no sentís que muchas veces también a los chicos se los trata como personas que de repente no son capaces de decidir, de tener intereses propios, y se busca solamente que no molesten? Esa es una de las razones por las que me vine a vivir al campo. El ver cómo a mi hija, cuando se caía en la calle y venían todos a socorrerla, como si ella no se podía levantar sola. Yo decía, déjenla. O sea, yo no soy un mal padre por no levantarla del piso. Le estoy enseñando que ella puede hacerlo. Y ese juzgamiento constante de ser un mal padre por no estar asistiendo constantemente, fue lo que me terminó cansando. Dije, basta, esto no es para mí, yo acá no puedo estar. Hay que saber decir basta, ¿no? A veces a mí ese tipo de vida no me estaba funcionando. A mí, a otra persona puede ser que sí, pero a mí no. Y ese fue el momento en que dije basta y me vine para acá.
aunque fue extremadamente difícil. Perdí muchísimos clientes, pero el balance fue positivo. Seguro, ganaste mucho más de lo que perdiste. Se trata de correr riesgos también, porque en el fondo la vida, y esto lo enseña mucho la náutica, ¿no? También hay que saber correr los riesgos, hay que saber medirlos y cuantificarlos, pero asumirlos, no dejar de correrlos. No, el respeto hacia todas las situaciones adversas. Y bueno, el tema de la náutica, la vela, te enseña que a veces vos querés ir para allá, pero no podés ir para allá. Vas a tener que esperar, que las condiciones no te dejan ir para allá. Y si lo vas a hacer, y te va a ir mal. No vas a sufrir. Tenés que, de esa forma también trabajo en la empresa, porque lo hago con energía solar, y bueno, está nublado y no puedo trabajar hoy. Y bueno, hay que hacer trabajo administrativo, limpiar. Cosas para hacer seguro que... Me encanta. Hay una historia también de cuando empezaste a navegar el Favonius, en la que volviendo de Quilmes desarbolaste, rompiste el palo en tres partes. Veo que tenés... Porque son cosas que pasaron hace más de 20 años. Bueno. Espero que no te incomode hablar de esto. No, por favor. Pero me parece riquísima la experiencia porque entraste hasta el puerto de San Isidro habiendo desarbolado mucho antes, o sea, pudiste navegar y todo. Ese fue el momento en donde yo sentí que había un poder superior. Cada uno póngale el nombre que quiera. Pero ese fue el momento en donde yo sentí que había un poder superior. Ese día yo estuve al borde constantemente durante más de 5 horas, al borde de no contarla. Por montones. Primero, no tenía radio, y si lo hubiese tenido no hubiese servido porque sin mástil no tenía antena. Claro. Celular no tenía batería, y además hace 20 años el celular que había, imagínate lo que era. La linterna que tenía para hacer señales, estaba haciendo señales. ¿Quién carajo me iba a ver en el medio del río? Pero pasó un avión y yo le hice señales, que tampoco lo iba a ver. Y me pegó una ola en la espalda, me caía dentro del copy y la linterna salió volando y se fue al agua. Motor, bueno, tenía un motor que había fabricado yo, pero que en esa situación no servía. La hélice estaba todo el tiempo fuera del agua. Por el oleaje. Por el oleaje. Entonces era remar con el timón con una mano para poner la popa, la aleta al viento y poder tener un rumbo más o menos a lo que yo quería, pues podía caer en la costa y perder el barco, o me podía quedar de través a la ola y se llene de agua. Y con el otro brazo, con el balde, sacar agua. Así 5 horas. Achicando. Ese fue el momento en donde pasaron un montón de situaciones. Un montón. Cuando yo iba a San Isidro no podía entrar al puerto porque ya el viento me daba de través, no me daba de popa. Me estaba yendo hacia las piedras del Náutico San Isidro y tiré el fondeo. En una situación que vos decís, no puede agarrar nunca un fondeo, y agarró, y a 10 metros de que la proa impacte en las piedras, hizo cabeza del ancla y el barco se fue para el Luján. Y ahí aguanté. De noche también. De noche, sí. 4 o 5 de la mañana. Eso. Y cualquiera diría, che, bueno, después de esa situación, nunca más náutica. No, fue a arreglar el barco como pude y seguir dándole, porque... Seguro. Nada, después de una situación así y salís y la contás, sí, la pasás mal. Pero decís, che, me salvaste. Cómo no estarle agradecido, ¿no? Y tal cual. Y ahí sentís que hay algo más grande que nosotros que también te cuidó. Totalmente. De hecho, mi abuelo que era navegante. Yo sentí en ese momento como que mi abuelo estuvo en el fondo del río agarrando el ancla y clavándolo en la arena. Wow. Tremendo. Yo sentí eso. De hecho,
ese ancla lo perdí después, ¿no? Porque cuando me quisieron sacar de ahí, no esperaban que yo lo saque y le dieron, una lancha le dio con todo y me arrancó un pedazo me arrancó la cornamusa con fondo y todo, y el ancla no salió, no se agarró. Pero 1000 veces me ha pasado de estar, che, bueno, vamos a fondear para tomar algo, y tirar el ancla y que agarré y no agarra. Wow, qué locura. Y ahí agarró. Y esa vez agarró de una, viniendo con velocidad, con mucha marejada. Lo tiré por popa, o sea que el barco cuando levantaba la popa hacía una fuerza terrible al cabo del fondeo. Agarró. Una cosa increíble. Lo tiré por popa porque no podía ir a la prueba en esa situación, sí. Además. Seguro. Y bueno, ese fue el día en que dije, che, no somos lo único que hay en este mundo. Cosas inexplicables, cosas que la vida también nos va poniendo a prueba, ¿no? Y nos va enseñando de la manera que menos te lo esperás. Me imagino que has tenido muchas, o más de una seguro, porque veo un espíritu aventurero también. ¿Qué rol juega para vos la búsqueda de aventuras en la vida? Es algo, no sé, me llama, es como que necesito que haya, no me puedo quedar en paz un rato sin salir a buscar algo. Hoy lo hago con mucha más conciencia que antes. De hecho, ahí tengo una moto grande, una XR600 que un día se rompió, yo tenía 25 años y era andar todo el día en una goma, yendo desde Avellaneda, donde tenía el taller, hasta San Isidro, donde estaba el barco, todo el tiempo a lo que dé en la goma. Y dije, me voy a matar, pero me llama esto, no podía. Un día se rompió y dije, listo, ya está, es una señal. Y la dejé más de 10 años. No más, no sé cuánto, un montón. 15, casi 20 años, hasta que un día dije, bueno, listo, mi hija tiene edad como para poder compartir esta experiencia y la arreglamos. Y hoy sí la uso consciente, ¿no? Claro, nunca más en una rueda. Sí, pero bueno, en el pasto, por acá. Otra cosa. No en el medio de capital. Seguro. Y veo, o sea, a través de las aventuras, de hacer este tipo de experiencias, ¿no? ¿No hay algo, hay también una búsqueda de hallar lo esencial, de hallar algo justamente más grande que nosotros, de encontrarnos con los propios límites, de encontrarnos hasta dónde podemos llegar? Bueno, he pasado situaciones donde la vida te muele a palos y empezar a explorar otros caminos. La meditación, he hecho constelaciones familiares, terapias de vidas pasadas, un montón de cosas que me han ayudado y que me han dejado enseñanzas que decir, fa. Y hoy hay veces, yo todos los días cuando me levanto, es mirar el sol, agradecer este nuevo día, agradecer la familia, agradecer el trabajo, agradecer los proyectos, los sueños, también los problemas, porque son los que nos enseñan. Si yo no hago eso, es como el día no arranca. Qué lindo. Agradecer, ¿no? Reconocer que no podemos todos solos tampoco. No, hoy, de hecho, Elena me ha dado una gran mano estos últimos años. Mi actual pareja con Lila, bueno, ahora llegó Vicente. Y trato siempre de que esté incluida en todos los proyectos que hacemos, aunque a veces por ahí no da ni pico en bola, pero bueno. Me encanta, ¿no? Sí, se la ve que se maneja mucho también ya con vos. Pablo, 1.000.000 de gracias. No sé si querés algo más que te haya quedado a vos por compartir. Que hay que
Hay que luchar por las pasiones que uno tiene, aunque vayan en contra del mandato familiar, de la creencia de lo que está bien, hay que ir por las pasiones. Y creo que, si bien voy a dar un ejemplo nomás, estoy totalmente en contra de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero hay que reconocer que eso hizo tangible el hecho de que meterse en algo que a uno no le gusta por buscar una búsqueda económica a futuro no es una garantía. Hoy lo que parece negocio, mañana esa carrera no existe más. En cambio, cuando uno sigue lo que es la pasión, eso es irreemplazable. Si vos querés ser programador, aunque es una de las carreras más Sí. con menos futuro, digamos, si lo vas a hacer con pasión, te va a ir bien igual. Y si tu pasión no está en el sistema, porque el sistema no lo da. Yo tuve la suerte de estudiar en una escuela técnica que me enseñó de fierro. Yo aprendí a soldar en la escuela, aprendí lo que era un torno. Pero si hubiese tenido otra pasión como la de mi hija, que son los caballos, y no está, y bueno, hay que salirse del sistema, no queda otra. Así que siempre seguir la pasión. Ese es mi mensaje. Después lo demás se va a dar. Un gusto, Raúl. El gusto es mío. Gracias.